Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador firma el decreto para la entrada en vigor del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino de la Ciudad de México. El segundo debate presidencial ha sido el más visto de la historia en México, informa el INE. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Fabiola García Villafaña y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, anunció la entrada en vigor de este nuevo fondo. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor. La titular de Gobernación afirmó que el compromiso del Gobierno de México es que el 1 de julio de este mismo año se pague la primera pensión que incluye el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El compromiso que el 1 de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. El presidente López Obrador dio a conocer que este miércoles tendrá una reunión con dirigentes sindicales en la que se precisará sobre la política laboral de su gobierno, principalmente en la política salarial. Les informo que vamos a reunirnos hoy con dirigentes sindicales al mediodía y vamos a tomar la palabra en ese acto para precisar más sobre lo que ha sido nuestra política laboral, nuestra política para mejorar los salarios de los trabajadores. El mandatario destacó que se ha llevado una buena relación con los dirigentes de los trabajadores de México y que se han respetado todos sus derechos. Hemos llevado muy buena relación con los dirigentes de los trabajadores de México, garantizando todos los derechos, el derecho de huelga, el derecho a la libre manifestación de ideas, el derecho a las movilizaciones. No se ha reprimido ningún movimiento. Radio Resultados. Elecciones 2024. El segundo debate presidencial superó en audiencia al del 7 de abril pasado y a todos los del 2018, por lo que se colocó como el más visto en la historia al alcanzar a 16.1 millón de personas, 13.7 millones mayores de edad, quienes lo siguieron por televisión. Así lo aseguró la consejera presidenta de la Comisión Temporal de Debates del INE, Carla Humphrey. El Consejo General del INE rechazó la nueva solicitud de registro de candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, postulación del PAN que el pasado 17 de abril anuló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar al exmandatario prófugo de la justicia. En la sesión de este martes, el Consejo General del INE aprobó colocar en las casillas para votar el próximo 2 de junio un cartel con distintas leyendas para promover el voto libre y secreto el día de la jornada electoral. El cartel, aprobado por 6 votos a favor y 5 en contra, contendrá también mensajes para alertar a la ciudadanía de que nadie puede obligarlos a tomar foto de su voto en la boleta, y si alguien les ofrece dinero o amenaza para votar por un candidato o candidata, se está cometiendo un delito
malo y deben denunciarlo. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañada del candidato de los mismos partidos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, acusaron que Morena quiere engañar a los electores con el reparto en domicilios de una carta que asegura que la oposición quitará los programas sociales. Este martes, Xóchitl Gálvez compartió en su cuenta de X un video al respecto. Te quieren engañar diciéndote que vamos a quitar los programas sociales. Los apoyos y programas sociales que están actualmente se quedan. Los vamos a mantener y a mejorar. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, llevó a cabo asambleas informativas en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac de la Ciudad de México. Desde Milpa Alta, Sheinbaum destacó la movilidad, la atención al campo, la generación de empleos y la rehabilitación de un hospital como ejes de la continuidad de la 4T en la capital del país, mientras que en Tláhuac anunció la regularización de 58 asentamientos, cuyas escrituras serán en su mayoría para mujeres. Para ayudar a las madres de familia y ayudar a los niños y a las niñas. Y por eso hoy, que es Día del Niño y la Niña, me da mucho orgullo decir que aquí en la Ciudad de México, mi beca para empezar es un derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de México. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, asistió este martes al arranque de campaña de los candidatos locales en San Luis Potosí. Ahí dijo que va a cambiar el modelo de seguridad y a pacificar el país y a devolverle la tranquilidad. Dijo que si en El Salvador, que es un país más pequeño y con menos recursos, se le pudo poner fin al derecho de piso, a la extorsión, al fraude y a la violencia, prometió que de llegar a la presidencia, en México lo va a hacer. El Consejo General del INE rechazó ejercer su facultad de atracción para negar la posibilidad de participación de Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, en los 2 debates que restan en ese estado, y retirarle la candidatura por presunta violencia de género en contra de la candidata de Morena, PT y Verde, Claudia Delgadillo. Nacional. Este 30 de abril en la Cámara de Diputados se declaró el final del último periodo de sesiones de la 65ª legislatura, con lo que concluyó el trabajo legislativo que inició el 1 de septiembre del 2018, mientras que la Cámara de Senadores realizó una sesión solemne para el cierre de los trabajos de la 64 y 65 legislatura. Posterior a esto, se declaró formalmente instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el segundo receso del tercer año de la actual legislatura, por lo que con 31 votos, las y los legisladores eligieron a las y los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente, quedando como presidenta la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de Morena. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ortega Durán, recibió por parte del Senado de la República la medalla Honor Armada de México por sus 55 años de trayectoria. El almirante resaltó que esa institución y todos quienes la integran continuarán con su contribución a la seguridad, la paz y el bienestar del pueblo, con la honestidad y valor que los caracteriza. Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tiene como propósito procurar el pago de un complemento a trabajadores en retiro. Con el monto adicional podrán recibir un poco más de 16,000 pesos al mes. Ciudad de México. El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, encabezado por Ceci Flores, informó este martes sobre el hallazgo de un crematorio clandestino entre los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, el cual aparentemente llevaba varios años operando. Según el testimonio de las activistas, en el lugar ubicado al oriente de la capital mexicana, se encontraron restos humanos calcinados, así como identificaciones oficiales de mujeres y libretas con motivos infantiles. Tras el hallazgo, la Fiscalía Capitalina dio a conocer que ya se inició una carpeta de investigación y equipos especializados trabajan en el área para identificar los restos humanos. Este martes 30 de abril, en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, se realizó una asamblea interuniversitaria popular con la participación de estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores sindicalizados, quienes acordaron por decisión colectiva instalar el próximo jueves 2 de mayo un campamento pro-Palestina frente a la Torre de Rectoría y apoyar la declaración política en la que se exige al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, romper relaciones diplomáticas con Israel ante los ataques genocidas por parte de ese país al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Información de los estados.
La mañana de este martes 30 de abril se registró un ataque armado al interior de un hospital privado en la colonia Vistahermosa en Cuernavaca, que dejó como saldo la muerte de una persona. Esto lo informó el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona. Trascendió que la víctima fue Javier N., de 23 años, quien se encontraba en terapia intensiva luego de haber sufrido una tentativa de homicidio el pasado 27 de abril. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó que derivado de un enfrentamiento entre la Policía Estatal y delincuentes armados, 4 elementos de la corporación perdieron la vida y 2 más resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para su inmediata atención. Los hechos ocurrieron en la localidad de San Francisco Terrerillos, municipio de Xignahuapan, donde los policías estatales detuvieron a personas en posesión de equipo táctico. Durante su traslado, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que los agredieron provocando una confrontación. Los trabajadores de Cananea, afiliados a la sección 65 del sindicato minero, demandaron nuevamente la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se solucione la huelga que está por cumplir 17 años. En una carta abierta al Ejecutivo Federal, publicada un día antes de la celebración del Día del Trabajo y previo a nuevos actos de protesta que tienen contemplados, le piden que antes de que concluya su mandato, se concrete la promesa que les formuló cuando estuvo en campaña, a fin de que sus añejas demandas por fin se resuelvan. Este martes se dio a conocer que el estado de salud del obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, se reporta estable. Su médico recomendó que estuviera en reposo y en observación al menos 3 días para que pueda rendir su declaración correspondiente de los hechos. Esto lo informó Pedro Martínez Bello y presidente del Foro de Abogados de Morelos. El abogado negó que el obispo esté golpeado y reiteró que las personas que se lo llevaron le suministraron una sustancia conocida como benzodiazepina y está pintando en cocaína, según el médico que lo atendió en el Hospital General de Cuernavaca. Economía. El Banco de México informó que registró pérdidas por 440,016 millones de pesos en 2023, el monto más alto en 24 años. Esto ante los efectos del superpeso, con lo que ligó 3 años con resultados negativos, de acuerdo a sus estados financieros. Ante esta situación, Banjico no constituyó reservas de capital ni remanente de operación para entregar al gobierno de México. Por otro lado, los ingresos petroleros resultaron menores a lo estimado al quedarse 34,392 millones de pesos por debajo de lo estimado, lo que fue compensado por los ingresos no petroleros que superaron más de 30,000 millones de pesos, reportó la Secretaría de Hacienda este martes. Clima. Para este miércoles se prevén lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Coahuila y Oaxaca, así como chubascos en Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que también pronostica viento de componente sur con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Radio Resultados Internacional. En la segunda jornada de audiencias orales por una demanda de medidas preventivas solicitadas por México, Ecuador aseguró este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión a la Embajada de México en Quito fue un acto excepcional. El principal agente de Ecuador ante la Corte Internacional, Andrés Terán Parral, afirmó que el incidente aislado del 5 de abril fue solamente eso. Aproximadamente 300 manifestantes de la Universidad de Columbia y el City College de Nueva York fueron arrestados, informó la policía. Los estudiantes forman parte de la manifestación en contra de Israel por los ataques genocidas a Palestina en dichas universidades de Estados Unidos. Este martes empezó la tercera semana del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a las presidenciales republicanas de este año. El juez Juan M. Merchant, encargado del proceso penal en Nueva York, determinó que el exmandatario había violado la orden Mordaza al hacer varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña, en las que atacó a los testigos que participan en el juicio. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña.